¿Aló, Paulina? Aquí estoy entrando a la clase. Paulina, ¿quieres decir algo? Hola. Hola, No, hola. gracias, estaba recién conectándome. Ah, ok, ok. No hay problema, no hay problema. Bien, veo Yo quiero que... decir que Sí, Silvia, di. yo estuve leyendo un libro de apologética ¿Ya? y es muy interesante y también seguí por muchos años al pastor Rabí, ya ni me acuerdo el apellido, pero que después eh, tuvo problemas y me gusta mucho este tema, por eso me inscribí en este taller. Súper, súper genial. Genial, genial. Muchas gracias por tu comentario. Excelente. Bueno, yo les voy a contar, les voy a dar una introducción a este tema que yo creo que es muy, pero muy importante para todos los que profesamos la fe cristiana. ¿Ya? Les voy a contar un poquito de mi historia, de cómo yo llegué a conocer esto y de cómo me ha servido mucho para poder compartir mi fe cristiana con mayor seguridad con las personas. ¿Ya? A ver, Liz, conozco muy pocos respetos. Ok, ok. Bien, bien, Liz. No estás lejos de la verdad. Súper. Muchas gracias, Liz, por ese comentario. Así que yo les voy a comentar acá, les voy a hacer una introducción y la idea es que al final de este taller ustedes salgan motivados para seguir estudiando esto, porque de verdad que es extremadamente útil, extremadamente útil. Como ya ustedes ya lo saben, mi nombre es Josué, yo soy el encargado de un ministerio que se llama Reasonable Faith. Es un ministerio que está en Estados Unidos, es un ministerio en inglés, ¿ya? Y que en español, ¿cierto? Sería fe razonable. Yo soy el encargado de este ministerio acá en Chile. Así que, ¿cómo yo llegué a conocer este ministerio, Reasonable Faith? Que les voy a mostrar, les voy a compartir su página web. Ustedes lo pueden investigar mucho más, ¿ya? Lamentablemente está en inglés, todo su material está en inglés. Y bueno, por la providencia de Dios, yo soy profesor de inglés y yo entiendo todo ese material. Así que por esa razón me interesé, lo aprendí y me convertí en un encargado de compartir este material acá en Chile, para que las personas que no saben inglés, ¿cierto? También puedan beneficiarse de este conocimiento. Así que mira, acá yo les voy a mostrar la página de Reasonable Faith, ya creo que ahí la estoy compartiendo, ¿ya? Reasonable Faith es un ministerio, ¿cierto? Que busca dar razones de por qué el cristianismo es la verdadera religión, de por qué es verdad. Les voy a contar un poco sobre su fundador, que es William Lane Craig. Ese personaje que está ahí, ya él es el fundador de este ministerio y es extremadamente útil, muy, pero muy útil. Así que les voy a contar un poquito sobre eso y de cómo yo llegué a conocer este ministerio, por qué me interesó, ¿ya? Yo tengo 32 años, soy súper joven. Conocí al Señor cuando tenía 18 años y uno, ¿cierto? Cuando llega al Evangelio, la mayoría de nosotros llega por una experiencia personal con Dios, está en un contexto cristiano, pero luego uno se empieza a hacer preguntas sobre el cristianismo. Bueno, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero a mí me pasó como me convertí joven. Empecé a hacerme preguntas sobre el cristianismo, si es que todo lo que estaba viviendo era verdadero o no. Y para más remate, yo decidí estudiar un magíster en la universidad y en ese magíster nos llenaron mucho de filosofía, de pensamiento secular, del pensamiento del mundo, de la ciencia, ¿cierto? Todo eso. Y eso más aún me hizo dudar. Y yo creo que es una experiencia que les pasa a muchos jóvenes cuando llegan a la universidad, que ellos llegan allá y las universidades están plagadas de de mucha ciencia, de mucha filosofía, y que son ideas que son muy contrarias a lo que nosotros creemos.
en ese contexto yo me vi y empecé a buscar cómo poder solucionar esto, porque como yo decía en uno de mis anuncios, cuando yo me convertí a Dios, y yo creo que les pasó a ustedes también, uno tiene esa pasión de predicar, de hablar del Evangelio a todas las personas. Pero cuando llegué a la universidad, ya la gente, porque yo le decía, mira, tú tienes que creer en Dios, tienes que creer en el Señor Jesús porque lo dice la Biblia. Pero ellos decían, pero ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué tu experiencia con Dios es verdadera? Y yo ahí quedaba. De verdad que no tenía cómo responderle a esas personas que a lo mejor sinceramente querían una respuesta, pero que no creían en la Biblia. Entonces empecé a investigar por el internet y conocí a este señor William Lane Craig, que hace debates en internet y él debatía con ateos, debatía con personas ateas y me pareció excelente porque en todos sus debates él presentaba el Evangelio de una forma tan segura, tan racional, tan lógica, que eso a mí me cautivó. Yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero predicar el Evangelio de esa manera. Y les voy a mostrar por qué este ministerio es un ministerio que es bíblico. Todos nosotros deberíamos aprender a argumentar sobre lo que nosotros creemos, no solamente presentarlo, no solamente predicarlo, sino que argumentar. Ya vamos a ver un poquito de eso, que es argumentar es dar evidencia de lo que nosotros creemos, ya formar argumentos acerca de lo que nosotros creemos, y ese fue el procedimiento que los apóstoles aplicaron también para predicar el evangelio. Lo vamos a ver eso en un momento, ¿ya? Así que, ¿cuál es mi propósito con este taller? Yo quiero que ustedes lleven este mensaje a sus iglesias, a sus familiares, a sus amigos. Y quiero que se queden con el siguiente mensaje, que existen muy buenas razones para creer en la fe cristiana y no solo están en la escritura, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Ya les voy a explicar por qué nosotros que conocemos a Dios, que hemos recibido una revelación de parte del Señor, para nosotros la escritura es la fuente de conocimiento más verídica que nosotros tenemos acerca de Dios. Pero hay un problema que ya lo vamos a ver, y no me quiero ir adelantando ya a la presentación, pero nosotros necesitamos saber, necesitamos conocer las razones que existen fuera de la Biblia para creer el Evangelio. Porque de esa manera nosotros vamos a poder llegar a más gente con el mensaje. ¿Ya? Así que ese es mi propósito, que ustedes puedan llevar este mensaje, que se entusiasmen para estudiar argumentos en favor de la fe cristiana que no están en la Escritura, porque hay muy buenas razones para creer en el Evangelio, en Dios, aparte de los recursos bíblicos. ¿Ok? Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar. Ya ahí ustedes están viendo mi certificado de Reasonable Faith, que soy el encargado. Está en inglés, ya como yo le decía, es un ministerio en inglés, pero está por todo el mundo y ellos reclutan a personas para que puedan compartir este material y que, por supuesto, muchos otros hermanos se beneficien de esto. ¿Ok? Súper, ahí Paulina nos cuenta que va a transmitir esto en su iglesia. Muy bien, muy bien. Yo quiero que de verdad que Chile se empape de todo esto. Yo hace poquito comencé a anunciar ya esto por las redes sociales, y de a poquito voy a empezar a hacer estas reuniones. Ya esta es la primera, para que ustedes sepan, es la primera, así que yo quiero que esto se comparta, se expanda, porque de verdad que yo quiero que Chile, en algún momento se dijo que Chile era para Cristo, pero estamos perdiendo la batalla. Y creo que este es el problema. Ya, el problema es este, que muchos cristianos no saben argumentar en favor de la fe cristiana. ¿Ok? Así que yo quiero que ustedes se entusiasmen con esto, que lo estudien. Estoy seguro que les va a aumentar su fe, van a tener más seguridad
Ahora yo con todo lo que sé, yo me paro, de hecho así lo he hecho, con profesores de filosofía en la universidad y tenemos discusiones sobre la fe. Y me ha ido bien, ¿ya? Porque la idea es que a nosotros no nos dejen en ridículo cuando hablamos de la fe cristiana, ¿ok? Así que continuemos. ¿Cuál es el propósito de este ministerio? Es proporcionar en el ámbito público una perspectiva cristiana que sea inteligente, elocuente, firme y cortés sobre los temas más importantes que tratan con la verdad de la fe cristiana en la actualidad. Mi Donovan, tu deseo, papá llegó. mi deseo es que todos los cristianos, de verdad, a mí me gustaría ver a todos los cristianos con una confianza, con una firmeza hablando del Evangelio. Pero no me refiero a esa firmeza, ¿cierto? Que, que es como que, porque hay muchos predicadores que son como muy, tienen mucha personalidad, pero el problema está en lo que dicen, ¿ya? A mí de verdad que me gustaría ver otro tipo de predicación. A veces cuando voy por las calles y escucho predicaciones del Evangelio, de verdad que a mí me da un poco de vergüenza cuando escucho predicar a personas en la calle, que es una predicación que de verdad yo creo que a nadie le llega en los días de hoy. Quizás en el pasado ese tipo de predicaciones podría llegar más a la gente, pero hoy en día de verdad que necesitamos predicar el Evangelio de una forma distinta, ¿ya? Así que esa es la idea de este ministerio, que proveernos de herramientas, proveernos de conocimiento para que hablemos de Dios de una manera diferente, ¿ya? Así que vamos a pedirle que cuando, no sé si es cuando ingresan que abran el micrófono, pero que traten de tener su micrófono en silencio. Y si tienen alguna duda, mientras yo voy exponiendo, no duden en dejarla en el chat, ¿ya? En el chat, para ahí ver si podemos detener un poquito y ver si podemos responder esa duda. No, no, no soy mormón. No, para nada, para nada. Eh, evangélico, ¿ya? Evangélico. Pero, eh, bueno, ese es otro tema, ¿ya? Pero también está un poquito relacionado, pero no nos vamos a meter ahí. Bien, continuemos. Ahí está William Lane Craig. Y él ha escrito dos libros que son muy, muy buenos, que yo se les recomiendo que ustedes los puedan leer, ya que se llama On Guard. Hay una versión en español también de este libro, y el otro es Fe Razonable, Apologética de Veracidad Cristiana, de William Lane Craig. ¿Ya? Al final yo les puedo pasar la referencia, y al final también yo les tengo una invitación, ya donde voy a regalar uno de estos libros, por si alguno de ustedes lo quisiera. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es la apologética? Para los que no saben lo que es la apologética, es en realidad bastante simple de entender lo que es la apologética. ¿Ok? La apologética viene del griego apología, que da la idea de una defensa. Es como una defensa. Y es una rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad de la fe cristiana. ¿Ok? Eso es la apologética. Es una rama de la teología, es un estudio teórico, ¿ya? Es una disciplina teórica que tiene una aplicación práctica, pero es una disciplina que se estudia, está dentro de la teología, como bien decía Liz, y la idea de la apologética es poder eh, dar una justificación racional de las verdades del cristianismo. Es decir, en la apologética se van a estudiar, por ejemplo, argumentos en favor de la existencia de Dios, se van a estudiar evidencias históricas en favor de la resurrección de Jesucristo, y todo ese conocimiento a nosotros nos va a ayudar a que podamos dar una justificación racional de lo que nosotros creemos. ¿Ya? Esa es la idea de la apologética. ¿Ok?
¿Y por qué estudiarla? Vamos a pasar el resto de la presentación estudiando 4 razones súper importantes de por qué nosotros deberíamos estudiar apologética. Un minutito, voy a hacer un pequeño cambio acá. Solo un minutito. Ya les comenté que si ustedes quieren hacer cualquier pregunta, ahí las van dejando por el chat. Ok. Entonces, 4 razones extremadamente importantes para estudiar apologética, que como ya les decía, la idea de la apologética es proveer una justificación racional de las verdades del cristianismo. ¿Ya? Y algo que acá faltó mencionar, o no sé, a ver si estaba, déjenme ver. No, no estaba. Que la idea es poder estudiar, la pregunta que se hace en la apologética es, ¿qué evidencia nosotros tenemos acerca de las verdades de la fe cristiana aparte de la Biblia? ¿Ya? ¿Dónde nosotros podemos buscar evidencia de las verdades de nuestra fe aparte de la Biblia? Yo les voy a explicar por qué eso es tan importante, poderlo entender. ¿Ya? 4 razones. En primer lugar, la Biblia nos anima a estudiar apologética. ¿Ok? Si bien el objetivo de la apologética es buscar razones fuera de la escritura, ¿ya? La misma escritura a nosotros nos anima a hacer eso, ¿ya? A buscar, a argumentar en favor de la fe cristiana. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? El versículo más usado para apoyar el ministerio de la apologética es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde dice, si no santificara Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Entonces, la idea es que estemos siempre preparados para esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa comúnmente cuando, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que cuando nosotros a veces nos encontramos en conversaciones sobre religión, ¿cierto? Sobre nuestra fe, y nos preguntan, bueno, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú crees esto? ¿Ya? Generalmente la tendencia es a responder, bueno, yo recibí una experiencia personal con Dios, o mis padres siempre han sido cristianos, o yo voy a la iglesia porque, no sé, alguien me invitó, ¿cierto? Un amigo me invitó, un familiar me invitó, ¿ya? Ese tipo de respuestas es la que normalmente se ocupan cuando alguien le pregunta a una persona, ¿por qué tú eres cristiano? O también, bueno, algunos dicen, bueno, porque la Biblia lo dice, ¿ya? Y no me malinterpreten, em, esas respuestas están bien, ya no es que estén mal, no es que uno diga, no es que esté mal decir, ah, es que uno tiene una experiencia personal con Dios, eso es algo real. Uno es cristiano porque experimenta al Señor. Uno es cristiano porque, cierto, ve la verdad en la Escritura. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que la persona incrédula, la persona que no cree, no tiene esas mismas creencias, no tiene esa experiencia que nosotros tenemos. Entonces, para traspasarle nuestro conocimiento, lo que nosotros hemos recibido de Dios, tenemos que primero llegar a otro punto en la conversación. No tenemos que hablar de la experiencia personal ni de la Biblia. Sencillamente nosotros podemos decir, hay muy buenas razones para creer en las verdades del cristianismo y estas son, ¿ya? Y para eso
nosotros requerimos estar preparados, es decir, estudiar esto. Necesitamos estudiarlo para estar preparados, para cuando nos pregunten, ¿por qué tú eres cristiano? Bueno, hay muchas razones por qué yo soy cristiano. ¿Ya? En primer lugar, podemos decir, hay muy buenas razones para creer que Dios existe y no solamente están en la Escritura. Hay muy buenas razones para creer en la resurrección de Jesucristo, evidencias históricas, ¿ya? Eso requiere preparación y por eso acá la Biblia nos anima que estemos siempre preparados para presentar esta defensa. Y mucho más, amados hermanos, mucho más en esta época en la que nosotros vivimos, donde todo se cuestiona, ya, todo se cuestiona. Entonces, mucho más nosotros para tener una, una mayor eficacia en la presentación de nuestra fe, tenemos que nosotros estar preparados con esto, ¿ya? Así que un versículo donde la Escritura nos anima a que estemos siempre preparados para presentar esta defensa ante todo el que demande la razón, ¿cierto? De la esperanza que hay en vosotros. Otro versículo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí viene, miren lo importante, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos, en lo que nosotros estamos metidos es en una batalla intelectual. Y aquí nos dice la Escritura que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? En el contexto inmediato del texto nos dice que las fortalezas son los argumentos que mucha gente coloca en contra del Evangelio. Y nosotros tenemos que tener estas armas espirituales para poder destruir esas fortalezas, para destruir esos argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta lo importante que es poder estudiar esto? Si nosotros queremos derribar esas fortalezas, si nosotros queremos ganarle, o sea, la idea no es estar debatiendo ciento a cada rato, sino que cuando Dios a usted le dé la oportunidad de hablar del Evangelio en un contexto familiar, o no sé, en un contexto público, usted sea capaz de poder derribar cualquier idea contraria que se le presente y que sea contraria al Evangelio. O sea, la idea es que nosotros estemos tan preparados, tengamos todas estas armas para ser capaces de derribar todos esos argumentos. Entonces, esto es extremadamente importante que nosotros nos equipemos con este conocimiento. Ya tenemos que ser capaces de hacerlo. Y yo les decía al principio, nosotros estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla de las ideas en el ámbito intelectual. Lo estamos perdiendo. No se levanta. A mí me gustaría ver las grandes iglesias haciendo debates en las universidades, argumentando en contra de la ideología de género, por ejemplo. Todas esas cosas que hoy en día de verdad que no se ven cristianos haciendo este trabajo. No, yo por lo menos no lo veo. Y yo deseo que lo que yo estoy haciendo, este pequeño grano de mostaza que estoy sembrando en sus corazones, esto se vaya expandiendo y ustedes puedan realmente ver la importancia que esto tiene para que, para que nuestras ideas predominen en la cultura.
Y nosotros realmente hemos sido muy flojos como cristianos para poder estudiar esto y empezar a ganar la batalla. Pero quiera Dios que hoy día sea este día donde todos nosotros sigamos firme con este deseo de aprender y de hablar, no tener vergüenza de hablar sobre Dios en nuestros contextos, en nuestro trabajo, ¿ya? Cuando alguien no hable de la ideología de género, tener otras armas para combatirla, no solamente decir, es que sabes que la Biblia eso lo condena. Estamos muy claros, la Biblia condena todo eso, pero yo quiero derribar el argumento que tiene la otra persona y la otra persona no cree en la Biblia. Entonces, para la otra persona, la Biblia no tiene importancia, pero si nosotros usamos otras herramientas para poder derribar esos argumentos, ya que también son de Dios, también vienen de Dios, vamos a poder ganar a lo mejor esas batallas y vamos a derribar esas fortalezas, ¿ya? Eh, Así que la Biblia nos sigue animando sobre esto. Al leer los hechos de los apóstoles, es evidente que fue el procedimiento estándar de los apóstoles argumentar en favor de la verdad de la cosmovisión cristiana, tanto con judíos como con paganos. ¿Tienen ahí ustedes algunos versículos? No los vamos a ver para no ir alargando mucho la presentación, pero básicamente la idea es que cuando los apóstoles hablaban del Evangelio, predicaban a Cristo, ellos argumentaban en favor de la verdad del cristianismo. Es decir, no solamente la presentaban, sino que daban razones de por qué eso era así, ¿ya? Lo que pasa hoy en día es que cuando se predica en contextos no cristianos, ¿cierto? Cuando nosotros predicamos en las iglesias, nosotros, ¿cierto? Hablamos de la escritura y presentamos el evangelio desde ahí, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema con eso cuando nosotros hablamos del evangelio en otros contextos? ¿Ya? Que donde la gente no cree en la escritura, no cree en la autoridad de la escritura. En esos contextos nosotros tenemos que argumentar en favor de nuestra fe cristiana. Porque si yo le digo a una persona, le predico cierto el evangelio, ya una persona que hoy día no cree en la Biblia, una persona que no cree en Dios, que no cree en el Señor Jesucristo. Si yo le predico y le digo, mira, Dios existe y Él envió a su Hijo a morir por ti en el madero de la cruz. Y si tú le aceptas, ¿cierto? Por fe, tú vas a recibir, te arrepientes, vas a recibir el perdón de tus pecados y vas a poder tener salvación. Ya ese es el mensaje, ¿cierto? Bien resumido del Evangelio. La persona incrédula no va a creer nada de eso, porque en primer lugar, no cree en Dios. En segundo lugar, no cree en Jesucristo. Entonces, si nosotros comenzamos la predicación en esos contextos de esta manera, no vamos a llegar nunca a nadie. Obviamente nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo es el que convierte a la persona. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo con eso y es así, es así. Pero, ¿cuál es el llamado para nosotros? Es que el, el Espíritu Santo va a usar nuestro trabajo, nuestras herramientas, nuestra preparación para poder llegar a ese incrédulo. Y por ejemplo, si nosotros, cuando yo ahora ya converso con la gente, hay que comenzar de la base, preguntarle a la gente, ¿tú crees en Dios? Antes de predicarle el Evangelio, porque yo no saco nada de predicarle el Evangelio si la persona no cree en Dios. Entonces, se comienza desde ahí siempre el punto de partida. ¿Tú crees en Dios? Y si la persona dice que no, ahí está mi trabajo. Tengo que argumentar en favor de la existencia de Dios. ¿Ya? Y no puedo comenzar con la Biblia porque la persona no cree en la Biblia. Tengo que tener otros argumentos para ir hablando con la persona acerca de Dios y que esa persona pueda al final decir, tienes razón, es probable que Dios exista. Y de ahí nosotros comenzamos y decimos, bueno, si Dios existe, ¿cierto? Es muy probable que Él haya dejado, ¿cierto? Una revelación sobre Él
Y ahí comenzamos a hablar de la escritura y de lo que está revelado ahí. Entonces es un acercamiento distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá con los apóstoles? Con los apóstoles, cuando ellos hablaban del evangelio, ellos no asumían que el resto lo tomaría como verdad. Es decir, ellos no asumían cuando decían, Jesucristo es el Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Si ustedes ven el patrón, lo que hacían primero los apóstoles era argumentar. Primero lo hacían a través de las profecías. Ellos argumentaban sobre la existencia de Jesucristo a través de las profecías, cómo ellas se iban cumpliendo. Y luego presentaban el Evangelio. Le decían, si ustedes ven los discursos de Pedro, los discursos de Esteban, hay un argumento, pero tremendamente largo. Argumentaban primero, daban razones y luego les presentaban el Evangelio a la gente. Y lo hacían de forma distinta en distintos contextos. Por ejemplo, cuando hablaban con los judíos, que los judíos eran personas que sí creían en la escritura y la profecía de esos tiempos, ahí los discípulos usaban la profecía, la escritura, ¿ya? Y evidencia sobre la resurrección de Jesucristo. Pueden ahí ustedes verlo en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 32, ¿ya? Ahí ellos usaban la escritura, ¿cierto? Las profecías antiguas. Pero miren, cuando el apóstol Pablo predicó a los gentiles para razonar con la gente incrédula, él apeló a la obra de Dios, a la naturaleza, como evidencia del Creador, ¿ya? No apeló, no dijo, Romanos, conviértanse al Señor, porque aquí lo dice en la Escritura, sino que él, como sabía que en su contexto la gente era incrédula, él dijo, bueno, ustedes tienen que creer en Dios, miren la naturaleza, miren cómo es la naturaleza, todo habla de un creador, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Qué es lo que le estoy traspasando yo a ustedes? Que la misma escritura a nosotros nos llama a que argumentemos en favor de la existencia de Dios. Seamos capaces de dar razones de por qué nosotros creemos, ¿ya? Y de esa manera podemos llegar a más personas con el Evangelio. Ya más adelante se apeló al testimonio de los testigos oculares de la resurrección de Jesús para mostrar específicamente que Dios había revelado a sí mismo en Jesucristo. ¿Ok? Así que esa es la primera razón y creo que es la más importante, ya por eso la puse al principio, que la misma escritura a nosotros nos manda a cambiar nuestro enfoque en la predicación y hacer nuestra predicación, dependiendo del contexto, obviamente, más argumentativa, ¿ya? Es decir, en un contexto, por ejemplo, cuando yo me desenvolví en la universidad, cuando yo predicaba el Evangelio, nadie de verdad que me tomaba en serio, porque yo decía, es que la Biblia lo dice. Y me decía, pero bueno, dame razones de por qué la escritura por qué la Biblia es un documento confiable, por qué tenemos que creer en la Biblia. Entonces ahí donde uno queda pegado, no sabe qué decir muchas veces, porque no tiene de qué otra cosa más agarrarse para hablar de Dios. ¿Ya? Entonces, lo que provee este conocimiento de la apologética es que ustedes van a poder dar otras razones de por qué debemos creer en las verdades del cristianismo. Y fue, como yo les estoy explicando acá, el proceder de los discípulos, el dar razones de por qué ellos creían lo que creían y argumentar y dar argumentos en favor de lo que creían. ¿Ya? Así que esa es la primera razón. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario, ¿ya? Para ir también escuchando un poquito su feedback, su retroalimentación. Tienes toda la razón. A ver, veamos si hay comentarios acá en el chat.
Súper, Silvia. Sí, Paulina, sería muy genial. De hecho, yo ya estoy planeando el poder ya contactarme con universidades, escuelas, con cosas por el estilo, para organizar este tipo de eventos, ¿ya? Yo por ahora, yo tengo mi página de Facebook, donde ahí tengo mucho contenido, tengo un canal de YouTube también que está empezando, ¿ya? Pero claramente, si esto se expande, ¿cierto? Si también hay apoyo, porque para esto se necesita apoyo, organizar ese tipo de eventos, también en iglesias se pueden hacer, ¿ya? Porque la idea es que esto se expanda y se expanda y se expanda y al final generar un movimiento en el que todos los cristianos puedan estar animados para poder estudiar esto. Bien, así que sí, sí, también, Paulina. Jacqueline. Sí, cuesta argumentar. Sí, cuesta. Al final, Freddy, les doy mi página. Instagram no tengo, nunca me ha gustado el Instagram. Tengo página de Facebook y tengo mi canal de YouTube. Ahí se los voy a pasar para que vean más contenido. Más contenido. Bien, continuemos entonces. Moldea la cultura. Otra razón para estudiar apologética. Ya lo comentábamos hace poquito. Eh, sí, sí, Claudia. Sí, Liz, lo que pasa es que cuando uno hace anuncios a través de Facebook, salen por todos lados. Salen, aunque uno no tenga Instagram, salen por Instagram también. Eso es lo que pasa cuando uno hace publicidad. Bien, otra razón importante por la que tenemos que estudiar esto, ¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad que es relativista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir relativista? A lo mejor nunca han escuchado este término. El relativista, ¿qué quiere decir que sea relativista? Es que no hay verdad, que la verdad la construye cada persona, ¿ya? Eso es una sociedad relativista. Hoy día vivimos eso, ¿ya? Hoy día las personas dicen, bueno, es mi verdad y punto, o sea, me tienes que respetar a mí lo que yo creo, ¿ya? Y lo que yo creo es verdad y punto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un poquito la ideología de género, ¿cierto? Todos estos movimientos, si se analizan bien de forma muy profunda, al final la gente es lo que quiere creer, eso cree, ¿ya? Es así, es así. Hoy día las personas lo que quieren creer, creen. Ya eso es una sociedad relativista, donde no hay verdad, donde todo es relativo, todo depende de la percepción que tenga la gente, que no hay ningún punto de referencia en el que nosotros podamos llegar a un acuerdo. De hecho, hoy en día es tanto esto que hasta se ha perdido el sentido común. Ustedes lo pueden ver. Hoy día es necesario enseñarle a la gente sentido común, ¿ya? Porque hasta eso se ha perdido. O sea, es tanto el relativismo, es tanto lo que la gente dice, bueno, yo creo lo que creo y punto. Y tiene que ser verdad porque yo lo digo, ¿ya? Lo único que no se cuestiona tanto es el conocimiento científico, ¿ya? Eso es lo único que la gente no tiende a cuestionar cuando lo dice la ciencia, que la ciencia dice esto y esto tiene que ser verdad porque lo dice la ciencia, ¿ya? Es la única área que en los días de hoy como que no es relativista en ese sentido, ¿ya? Porque el conocimiento científico lo miran como válido, ¿ya? Porque es ciencia. Entonces, ¿qué pasa con la teología, con el conocimiento de Dios? Para la gente hoy en día ese conocimiento no es genuino, porque no es una ciencia. Cuando, por ejemplo, ustedes de repente ven programas de televisión y, no sé, hay que hacer un análisis con respecto a un tema, ¿ya? Nos invitan a pastores,
no se invitan a personas que conocen de la religión a hablar de ese tema, porque para la gente hoy en día el conocimiento teológico es así también, es relativista, es decir, esas personas creen en Dios, bueno, porque ellos creen en Dios y tenemos que respetarles su punto de vista, pero ellos no consideran que nosotros, lo que nosotros creemos es verdad, que es un conocimiento genuino. Eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad que nosotros vivimos. Por eso que para mucha gente nosotros somos ignorantes, somos ridículos, cuando ven a la gente predicando en la calle, no, no otra vez nadie escucha, nadie pone atención, ¿ya? Porque hoy día la gente sabe, o sea, le han vendido la idea de que la gente puede creer lo que quiera. De hecho, para contarles una anécdota muy divertida, yo cuando estuve, yo les comentaba que yo soy profesor de inglés, aparte de dedicarme a esto, y yo una vez hice una encuesta en mi colegio a mis colegas, en el afán de predicar el evangelio, le hice una encuesta y les preguntaba, ¿qué es lo que crees tú? Cuál es tu creencia? Y no les comento todas las ideas distintas que recibí. Y la que más me llamó la atención fue una de una profesora que me dijo que creía en la reencarnación. La persona creía que se iba a transformar en un animal. Y me decía, a mí me gustaría ser un águila, me decía ella. Deme un segundo. Entonces, hoy en día ha llegado a tal punto de que la gente cree lo que quiere creer, que la gente sale con todas esas ideas tan locas. A eso se refiere que vivimos en una sociedad relativista, que la gente quiere creer lo que quiere creer. Pero ahí está la reflexión que nosotros como cristianos tenemos que hacer, que ha sido también nuestra culpa, porque nosotros hemos dejado que eso pase. No hemos moldeado la cultura, no hemos salido a defender nuestra cosmovisión, lo que nosotros creemos como verdad. No lo hemos salido a defender, no nos hemos no lo hemos relacionado con los argumentos que ellos tienen. No hemos tratado de derribar esta idea loca de que la verdad no existe, porque eso es lo que quieren implantar hoy en día, que la verdad no existe. Y yo un día conversaba con una persona, y también era un colega de mi colegio, y me decía esto mismo, me decía, Josué, es que yo creo que la verdad la hace cada cual hace su verdad. Y yo le decía, yo pienso completamente lo distinto, porque para mí la verdad es como la matemática. Si tú me dices 2 más 2, si 2 más 2 es 4, y tú me dices que es 3, eso no es verdad. Para mí tiene que haber una verdad, la verdad es como la matemática, tiene que haber una verdad. Porque si todo fuera así relativista, ¿cierto? Bueno, entonces la matemática igual hagamos los relativistas, ¿no? Igual, digamos, bueno, 2 más 2 no es 4, yo creo que es 3, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que salir a derribar esas ideas, tenemos que salir a derribarlas para que moldeemos la cultura de alguna manera. Porque como les decía, voces cristianas eh, que estén, que estén interactuando con estas ideas, al menos acá en Chile, en nuestra cultura, muy poco. De repente yo veo al pastor Soto que sale, no sé, a enrostrarle el pecado a la gente ahí en La Moneda, ¿ya? Pero poca intelectualidad, poco razonamiento, ¿ya? Entonces, otra razón, otra razón para que nos motivemos y estudiemos esto. Tenemos que moldear la cultura, tenemos que salir a defender, tenemos que salir no solamente a predicar el evangelio, sino que a hablar con la gente, a razonar con las personas.
ya irles derribando sus ideas que tienen, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder moldear de a poquito, ir moldeando la cultura en la que nosotros vivimos. La gente dice la razón y la religión están en desacuerdo entre sí. Para las personas la religión es algo personal, es decir, es lo que tú sientes, ¿ya? Para las personas es lo que tú sientes. Si tú sientes ser cristiano, bien, está bien, hazlo, te va a hacer bien, te va a hacer bien a tu vida, te va a hacer bien a tu salud, hazlo, hazlo, ¿ya? Pero ellos no creen que el cristianismo es verdad, que una religión puede ser verdadera. Yo tengo un video en mi canal donde hablo de si el hecho de que haya muchas religiones hace inválido de que una religión sea la verdadera. Y obviamente que no, hay una sola religión verdadera. Y nosotros tenemos que investigar, estudiar cuál es esa religión. Y aquí hay algo, pero extremadamente importante. Y por favor les pido que pongan mucha atención con esto. Ya, esta es una idea, pero extremadamente importante. Nosotros, como padres, yo tengo dos niñitas. A lo mejor usted ya tiene a lo mejor sus hijos grandes, o quizás a lo mejor igual tiene sus hijos pequeñitos. Nosotros tenemos que vacunar a nuestros hijos antes de que lleguen a los colegios, antes de que lleguen a la universidad. Hay que ponerle una vacuna para que no los infecte el virus del relativismo o el virus de la ideología de género, ¿ya? Porque si nosotros no hacemos eso, no educamos a nuestros niños en el Evangelio, van a llegar al Evangelio, van a llegar a la universidad y no se van a ir, se van a perder. En nuestra misma iglesia, nosotros tenemos muy pocos jóvenes, casi nadie. Y yo lamento, yo estoy en una iglesia donde mi pastor, él es muy senda antigua. A mí me gusta la senda antigua, pero él es muy reacio a estos temas. Y yo lo he conversado con él, le he tratado de hacer ver la importancia que tiene esto. Y bueno, él ya tiene su edad, así que tampoco está muy interesado. Eh, y por eso yo en mi iglesia no hago mucho este ministerio, porque producto de mi pastor, ¿cierto? Así que por esa razón yo lo trato de hacer por las redes sociales para poder llegar a más personas, ¿ya? Es una lástima que hay muchos pastores que son reacios a esto, son reacios a educar a su iglesia en la apologética, en dar razones de nuestra fe, ¿ya? El conocimiento bíblico está genial, a mí me encanta estudiar teología, me encanta estudiar la escritura, pero de verdad que hoy en día necesitamos otras herramientas para poder predicar el evangelio y de vacunar a nuestra familia. ¿Qué es lo que hace una vacuna? Inyecta, ¿cierto? El virus, genera anticuerpos para que cuando venga el virus real, la persona esté más preparada con eso. Entonces nosotros desde ya a nuestros niños tenemos que enseñarles, mira, en el colegio te vas a encontrar con estas ideas y estas son las razones de por qué eso no es verdad, ¿ya? Muy pocos padres lo hacen. Pocos padres se sientan con sus niños y le dicen, miren, chicos, ustedes en la universidad o en el colegio les van a decir esto. Y esta es la razón de por qué eso no es verdad. Entonces ustedes ya están ahí vacunando a sus familiares. Le están inyectando el virus y le están ya generando anticuerpos. Entonces cuando esos niños, esos familiares lleguen a esos contextos, ya están preparados, ya saben qué responder. Pero hoy día pasa completamente lo contrario, es decir, como no se prepara, los niños, los jóvenes llegan a la universidad, llegan a un colegio y son completamente influenciados por todas las otras ideas que existen. Y es muy lamentable lo que pasa, es muy, muy lamentable. Así que Dios quiera animarnos a que estudiemos esto,
a que nos preparemos con esto, tengamos una noción con esto. No es necesario que nosotros sepamos a cabalidad cada argumento, cada premisa de un argumento, ¿cierto? Sino que tengamos una idea, algo, que estemos preparados con algo para poder defender lo que nosotros creemos. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Qué hora es? Ya son las 10, ya deben estar medio cansaditos. Con este video voy a terminar y les voy a preguntar a ustedes si quieren seguir. Yo podría estar hablando de esto toda la noche. El Evangelio nunca se escucha de forma aislada. Siempre se escucha en el contexto del medio cultural en el que uno vive. Eso es muy importante que se entienda. ¿Ya? Es muy importante que uno predica el Evangelio. Hay que imaginar que una persona es un mundo de ideas, es un mundo de creencias. Y, y muchas veces esas creencias son las que forman, como vimos en un versículo, las fortalezas, las murallas que no permiten que el Evangelio entre. Ya, yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, el Espíritu Santo hace ese trabajo, ¿cierto? Convence a la persona de pecado. Sí, sí, pero también el Espíritu Santo lo hace cuando nosotros estamos argumentando con la persona. La misma Biblia nos manda que derribemos esos argumentos. Entonces, eh, cuando la gente escucha el Evangelio, lo hace en un contexto cultural que está lleno de ideas, plagado de ideas, ¿ya? Siempre se da el ejemplo, si, por ejemplo, un devoto de Krishna, que es una religión en la India, llegar acá a Chile y nos empezara a predicar sobre Krishna, ¿cierto? Sobre ese Dios, para nosotros es extremadamente ridículo, porque en nosotros no están esas ideas, no las creemos. Pero si esa gente va a India y predica allá a Krishna, obviamente allá va a tener más recepción, porque es una cultura en la que ya esas ideas predominan ahí, están dando vuelta y la gente las empieza a aceptar. Lo mismo pasa con el Evangelio, ¿ya? Si nosotros predicamos el Evangelio, siempre, o sea, el Evangelio siempre hay que predicarlo viendo el contexto, como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía Pedro. Cuando Pedro le predicaba a los fariseos, usaba la escritura, usaba el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los fariseos creían en eso. Pero cuando Pablo predicaba a los gentiles, no citaba mucho el Antiguo Testamento, sino ocupaba más el sentido común, ocupaba el conocimiento que hay en la naturaleza de Dios. De esa manera argumentaba. Entonces el Evangelio siempre hay que predicarlo teniendo en cuenta el contexto en que nosotros vivimos. Y ya vimos nuestro contexto. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad relativista, es decir, no creen en la verdad. Entonces tenemos que combatir eso primero, derribar eso primero, derribar esa idea primero, para que luego el Evangelio pueda entrar. Pueda entrar, es como que el mismo libro que yo les comentaba, es como que se le da como permiso, el intelecto le da permiso al Evangelio para que logre entrar en la vida de la persona. Si uno hace esto primero, si uno derriba las creencias que tienen sobre Dios, las creencias que tienen sobre la realidad, si uno habla de eso primero con la gente y la logra convencer, ¿cierto?, de que lo que nosotros creemos es más coherente, ahí después viene la predicación del Evangelio. Ahí es donde tú le puedes decir después a la persona, bien, ya sabemos ya que es más probable que Dios exista, hay buenas razones de que la existencia de Dios es muy probable. Ahora, si Dios existe, Él nos creó, ¿cierto? Y Él ha revelado en en la Escritura cómo nosotros podemos tener comunión con Él. Pero eso viene después de haber hablado sobre las creencias que tiene la persona sobre la realidad, sobre qué creencias, qué ideas ella tiene sobre el mundo. ¿Ya? Así que esa es la idea, esa es la idea. ¿Ya? Nos vamos a saltar un poquito esto, ya que igual es súper interesante, cristianismo y cultura, Gresham Machen advirtió las ideas falsas. Con esto voy a terminar.
las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del Evangelio. Miren qué importante. Las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del Evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador y aún así tener éxito solo en ganar un rezagado aquí y allá. Si permitimos que todo el pensamiento colectivo de la nación sea controlado por ideas que evitan que el cristianismo sea considerado como algo más que un delirio inofensivo. ¿Ok? Que eso es lo que pasa hoy en día. La gente se ofende con el Evangelio. Y claro, claro, es obvio, la gente se va a ofender con lo que nosotros predicamos. Pero también la reflexión que tenemos que hacer nosotros es cómo lo podemos hacer para que el Evangelio sea mejor recepcionado por la gente y sea visto como algo no tan descabellado, no tan loco. Ya, si bien la palabra dice que el Evangelio, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿cierto? Pero nosotros los días de hoy tenemos que tratar de hacer para poder ganar a más personas y que el Evangelio sea visto como algo verdadero, no como una simple fantasía, no como un cuento, no como un mito, sino que sea visto como algo real, que algo que tiene sustento, algo que es coherente. Por eso yo le puse, hace poquito cambié el nombre de mi página, le puse cristianismo coherente, que es coherente con la realidad, es la verdad. Entonces, para eso nosotros tenemos que estudiar, estudiar, estudiar esto. ¿Ok? Así que he hablado harto. Me gustaría recibir algunos comentarios. Si quieren que sigamos, tengo una, a ver cuántas más razones. Creo que yo voy a la segunda. Pero cuéntenme, ¿qué les ha parecido hasta el momento? ¿Le hace sentido lo que les digo, no? Aló. Sí, yo quiero comentar algo. Vamos, Eh, vamos. me pareció bien, me pareció muy bien el estudio. Y bueno, esto igual siempre me ha importado mucho de la escritura y es muy bueno para mí, ¿cierto? Y yo que he tenido siempre la intención de predicar y esto para mí me ha venido muy bien. Así que, bueno, en este momento yo estoy con mi nietecita, tengo varias cositas que hacer. Así que le voy a pedir que ahora me voy a retirar, pero me gustaría seguir las próximas reuniones, ¿cierto? Yo voy a estar al tanto para poder seguir, porque dejé todas las citas anotadas, así que voy a hacerme el tiempo para poder seguir estudiando todo lo que usted los dio ahora en la clase. Así que muchas gracias, Excelente, Claudia, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias por tu comentario. Me alegra que les sea de utilidad. Amén. Gracias, Silvia. Sí, sí. Perta, sí, la idea es ir haciendo este tipo de talleres. Voy a ir invitando a más personas al grupo para ir haciendo más lives así, ¿ya? Así que yo les voy a estar informando sobre nuevos eventos online, ¿ya? Para seguir ustedes después pueden invitar a gente, pueden invitar a todas las personas a su iglesia completa si quieren, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Cuéntame, ¿quieren escuchar la última? Hagamos la última razón, ¿les parece? Ok, Y con eso vamos a sí, cerrar. sí, Con eso ya ok. cerramos porque ya tienen que irse a acostar, ¿cierto? Ya mañana salen a su trabajo. Así que vamos a la última razón, que es fortalece a los creyentes. ¿Ok? El estudio de la apologética, el estudiar todo esto que les he estado comentando, nos va a fortalecer nuestra fe. Nos va a fortalecer nuestra fe. Vamos a creer mucho más, mucho más.
en el Evangelio. Perta, sí, sí, ya estoy a punto de terminar y ahí voy a darles mi página de Facebook y mi canal de YouTube para que se suscriban y sigan viendo más contenido. Bien, así que esto es extremadamente importante, queridos hermanos. Las emociones llevarán a una persona solo hasta un momento. Luego van a necesitar algo más sustancial. ¿A qué se refiere con esto? Que a mí me pasó cuando yo me convertí. El primer amor, ¿cierto? Para mí era todo Dios. Amaba a Dios con toda mi alma, todavía lo amo con todo mi corazón. Pero luego uno empieza a dudar porque la emoción se acaba. No siempre uno va a estar con ese fervor. Cuando la emoción se acaba y uno no tiene nada en que sustentarse, corre el riesgo de perderse. ¿Y qué es lo que le pasa a muchas personas cuando llegan al Evangelio por primera vez? Hay una mea culpa de las iglesias también que no tienen una buena enseñanza bíblica, una buena doctrina, y también pasa porque no se prepara a los jóvenes o a los padres en prepararse para argumentar en favor de la fe cristiana, para decir, yo no solamente creo porque siento a Dios en mi corazón, sino que hay mucha evidencia, muchas razones por las cuales yo creo que la fe cristiana, que el cristianismo es la verdadera religión. Aparte, si algún día yo llegara a dudar de la escritura, si hubiera algo que yo vea en la escritura que a lo mejor yo dude y no lo crea a lo mejor, yo tengo otras razones para creer que la Biblia sigue siendo la verdad, a pesar de que yo encuentre un pequeño error, ya a lo mejor algo que yo no he estudiado, no lo sé muy bien. Yo tengo otra cosa de qué sustentar mi fe. Y por esa razón que esto es muy importante, muy importante. Y no me canso de decirlo, tenemos que entrenar a nuestros hijos para la guerra. No nos atrevemos a enviarlos a la escuela secundaria pública o a la universidad armados con espada de goma y armadura de plástico. El tiempo para jugar es pasado. ¿Qué pasa hoy en día? Que, claro, es muy lindo ir a la iglesia, cantar, alabar a Dios, excelente. Ya recibir a veces lo que pasa en las iglesias es que hay muchos mensajes motivacionales, es decir, hay demasiada emoción en la predicación y poca sustancia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si se crían cristianos jóvenes que no tienen ninguna capacidad de poder argumentar cuando lleguen a sus colegios, sus profesores les digan, la teoría de la evolución es verdadera. Tú vienes del mono y aquí están las razones de por qué eso es verdad. Y los jóvenes, los niños, ¿qué van a decir a eso si no se les ha enseñado? Si no se les ha enseñado a argumentar en favor de la fe cristiana, ¿ya? Por eso que esto es tan importante, y por eso estamos perdiendo la batalla, porque no nos enseñan a argumentar en favor de la existencia de Dios, en favor de la fe cristiana, ¿ya? Si el niño llega a donde su profesor y le dice, pero es que saben que a mí en la iglesia me enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que dice la Biblia es verdad, que eso es completamente cierto, no hay ninguna, nosotros no hay ninguna duda que nosotros creemos eso. Pero el profesor que es incrédulo va a empezar a cuestionar la fe de ese niño y va a decir, bueno, ¿y tú por qué crees en la Biblia? La Biblia tiene este error, la Biblia tiene esta inconsistencia, la Biblia fue escrita muchos años atrás. ¿Por qué tú crees en un documento que fue escrito, que fue compilado, que tiene muchas copias, que fue traducido en muchos idiomas? ¿Por qué tú crees en eso? Y ahí la fe del niño, del joven, se despedaza y empieza la duda. Y si el joven no tiene un apoyo,
no sabe en quién confiar, no tiene a nadie que le explique esto, va a perder, se va a perder. Y por esa razón muchos jóvenes se pierden, no siguen a Cristo, no siguen el Evangelio. Entonces, cuidado también con esas predicaciones muy emocionales, porque eso va a servir en un momento, pero de verdad, nosotros hoy en día tenemos que prepararnos para la guerra, porque la estamos perdiendo. Nuestro país es cada vez más secular, menos cristiano, y es porque no estamos interactuando con las ideas de la cultura que predomina. Ya no estamos interactuando con eso. Entonces, Dios nos ayude. Dios nos ayude porque este estudio va a fortalecer nuestra fe, nos va a dar más seguridad, más confianza para hablar del cristianismo con más personas, ya con nuestros familiares. Y por último, muy cortito, obviamente la apologética va a evangelizar también a las personas incrédulas. Alguien puede decir, bueno, nadie viene a Cristo por argumentos. Completamente correcto. Completamente correcto. Nadie viene a Cristo por argumentos. Ya nosotros sí o sí creemos que es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo en la gente, pero los argumentos pueden ayudar, pueden ayudar, el Espíritu de Dios los puede usar, y qué es lo que nosotros creemos que está pasando en los días de hoy. Reasonable Faith es un ministerio que comenzó solamente en Estados Unidos, ahora está plagado todo el mundo con encargados de convertir este conocimiento, y mucha gente ha llegado al Evangelio a través de esto, ¿ya? Em, si bien son la minoría, ya a veces la gente que llega al Evangelio a través de argumentos son menores, ¿ya? Porque también es porque vivimos en una sociedad bastante emocional, a la gente no le gusta pensar mucho, ¿ya? Pero es una labor que sí o sí tenemos que hacer para tratar de llegar a más personas. Em, y a veces la gente que se convierte, por ejemplo, yo cuando estuve en la universidad hice un buen trabajo, o sea, no que me esté tirando flores, pero hablaba con muchos profesores sobre la fe cristiana, y, y dejé en cierta manera bien parado el Evangelio allá en la universidad donde yo estaba estudiando. Porque me reía a veces porque había un profesor de filosofía que siempre sacaba discusiones conmigo, y yo no me quedaba callado con él, porque él estaba acostumbrado a que él decía algo y nadie le decía nada, nadie le refutaba lo que él decía. Entonces, si uno hace ese trabajo y, no sé, pues, un agente, un profesor en la universidad, no sé, una persona influyente se convierte, el impacto que tiene, por ejemplo, aquí le estoy mostrando la foto de C.S. Lewis, que él se convirtió, ¿cierto? Y el impacto que tuvo este personaje fue tremendo, tremendo. Hay otros personajes más que, por ejemplo, hay científicos que se han convertido a la fe a través de argumentos. Y el impacto que tiene esa gente después es súper grande, ¿ya? Pero obviamente nosotros, en nuestro contexto inmediato, no vamos a buscar, ¿cierto? Predicarle el evangelio a personas de la universidad, o quizás sí, quizás no, pero tratemos de llegar en nuestro contexto inmediato a nuestros familiares, ¿cierto? A personas que son a lo mejor incrédulas, que queremos que sean más abiertos al evangelio, no sean tan cerrados. Hoy día la gente está muy cerrada al evangelio. Entonces, para esto sirve el poder estudiar eh, apologética, ¿ok? Para poder llegar a más personas. Si en alguna oportunidad ustedes se encuentran con un profesor, con una persona intelectual, con un filósofo, que ustedes puedan conversar del Evangelio con toda confianza, porque hay muy buenas razones para creer en Dios, ¿ya? Aparte de la Escritura. Hay muchas otras buenas razones. Y obviamente en esta clase no les puedo compartir todo, sino que, cierto, era para motivarlos a ustedes a que sigan estudiando, ¿ok? Sigan estudiando apologética. Bien, así que con eso yo ya estoy terminando. Estudiemos apologética. Les tengo dos invitaciones, ¿ya? Pero antes de darle esas invitaciones, quisiera escuchar algún comentario, algún feedback, ¿ya? ¿Qué les pareció
muy aburrido. Hola, 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 Perta. ¿Perta es tu nombre? sí, Berta. Pero primero agradecerte por este taller que sin duda nos va a servir porque es necesario. Soy una convencida de que debemos estudiar. Ujú, Sin, no dudamos que el Espíritu Santo va a influir en lo que nosotros podamos hablar cuando queremos expresar nuestro punto de vista, pero es importante el conocimiento. ujú, Y así que te agradezco, que el Señor mucho te bendiga, que se te siga dando de su gracia para que tengas tú todo el deseo de poder seguir trabajando en esto, porque sin duda vamos a hacer con este conocimiento que tú estás entregando, en algún momento nos va a servir. A mí no me cabe ninguna duda, porque en nuestras iglesias no necesitamos convencer a nadie. ujú, En nuestras iglesias podemos predicar y a quienes le prediquemos en nuestra iglesia, ellos saben que estamos predicando la verdad. ujú, Pero el asunto es cuando debemos convencer al mundano, a la gente del mundo. Y ahí es donde debemos tener buenos argumentos, ujú, porque eh, mira, mi esposo es pastor, trabajamos en una iglesia de campo. Y me he dado cuenta, y me cuesta mucho porque me he dado cuenta que los hermanos, si bien ellos vienen de años y en los años le han dado el conocimiento, pero no les interesa seguir preparándose. Mi esposo les ha ofrecido las clases bíblicas y ellos ahí como que sí, como que no. Entonces, y yo digo, pucha, necesitamos tener el conocimiento más ujú, allá de lo que el Espíritu Santo nos va a apoyar, porque sin duda nos va a apoyar. Cuando somos humildes, cuando nos entregamos en las manos de Él, claro que nos va a ayudar. Pero debemos tener el conocimiento, debemos tener las herramientas, como creo que en algún momento tú también lo dijiste, para poder defender nuestra creencia, porque ujú, sabemos que le servimos a un Dios vivo. No le servimos a un Dios de cartón, le servimos a un Dios vivo y necesitamos trabajar porque hay un momento en que vamos a tener que darle cuenta a Él. ¿Qué hiciste tú para traer almas a mí? ¿Y qué le vamos a ujú, decir nosotros? No es que yo nunca me preparé y no tuve las herramientas. No, debemos buscarlo. Por eso me interesó cuando por ahí apareció la publicidad de este anuncio, se lo comenté a mi esposo y me dice, claro, tómalo, tómalo. Así, porque, bueno, él también ha hecho clases en institutos, entonces ujú, em, él también es partidario de estudiar, más allá de dejarse llevar por el espíritu, que es esencial, obviamente. ujú. Así que eso, te agradezco y espero que estos talleres sigan. Aquí me tienes como alumna. Que el Señor te Súper. bendiga y a cada uno de los que están acá también en este taller. Que tengas buena noche. Muchas gracias, Perta. Muchas gracias. De verdad que sus palabras me animan. Como yo les decía, este es mi primer taller, ¿cierto? Es una idea que la comencé a hacer porque hace poquito aprendí a hacer marketing. Yo trabajo en marketing digital también. Entonces dije, bueno, ¿por qué no promociono esto para llegar a más personas? Así que genial, genial que les haya sido de bendición, que les haya sido útil todo lo que vimos en este taller. Paulina, muchas gracias también. Qué bueno que motives a tus estudiantes de tu iglesia a que sigan motivando, o sea, se sigan motivando para estudiar esto, ¿cierto? Yo les voy a estar compartiendo material por el grupo para que lo presenten, lo estudien también ustedes ya y se sigan preparando. ¿Algún otro comentario antes de darles mis dos invitaciones? ¿No? Bien, bien. Angélica, Angélica creo que estaba levantando la mano. Estaba muteada, tiene que prender su micrófono. Angélica, tiene que prender su micrófono.
Ahí sí, Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, darte gracias porque realmente ha sido un muy, pero muy, muy bueno el estudio y estoy muy contenta de participar en este taller porque en verdad ha sido pero tremendamente provechoso y el poder tener estos conocimientos, cuán importantes son. Te doy gracias por esta invitación y bueno, poder seguir adelante aprendiendo cada vez más para poder seguir entregando el mensaje y la palabra de Dios a todos aquellos que necesitan. Y bueno, muchas bendiciones y seguir adelante nada más, aprendiendo cada día más para llevar la palabra del Señor a toda criatura. Que el Señor te súper. bendiga grandemente y seguiremos adelante en los cursos que tú nos presentes. Pues. Muchas gracias, Señor te Angélica. bendiga. Y agradecerle a usted también, porque imagínese usted ya tiene sus años y interesada en esto, o sea, genial, Bien. genial, de verdad Sí, que yo la felicito por eso, porque como decía nuestra otra hermana que nos antecedió, a veces en las personas adultas falta este interés de seguirse educando. Así que genial exacto. que usted tenga ese deseo. Muy bien, Muchas gracias. muy bien. Bien, estimados, les voy a hacer dos invitaciones, ¿ya? Les voy a hacer dos invitaciones. Una, por supuesto, es que ustedes sigan mi canal, que se los voy a dar ahora en el grupo. Les voy a enviar mi canal y mi página de Facebook para que ustedes sigan, le den like a los videos, para que ahí el algoritmo vaya promocionando las publicaciones. Denme un segundo que ya se los comparto por... Ya, acá está la página. Hace poquito le cambié el nombre, ¿ah? Tenía otro nombre y alguien me sugirió cambiarle el nombre, ¿ya? Así que hace poquito le cambié el nombre, se lo cambié a Cristianismo Coherente, que me pareció un buen nombre también. Antes se llamaba Ayudando a Creer en Dios. De hecho, mi canal todavía está así. Pero alguien me dijo, José me dijo, ese nombre está demasiado largo. Y decía, para mí era lo que yo hacía, pues, ayudar a personas, o sea, es lo que hago. No me dedico tiempo completo a esto, obviamente tengo mi otro trabajo. Pero acá hay mucho contenido también que ustedes pueden ir viendo ya, eh, que les puede ir interesando y los puede ir educando mucho más en el tema de la apologética, ¿ya? Así que se los voy a dejar ahí en el grupo. ¿Ya? Ahí para que me sigan y les voy a enviar también acá mi canal de YouTube, donde aquí pueden encontrar también mucho contenido. Si se dan cuenta, ahí está el nombre antiguo. ¿Ya? Y acá pueden encontrar mucho contenido también relacionado con apologética. Por favor, les pido que se suscriban. Ahí se los vamos a enviar al grupo igual. ¿Ya? Y bueno, la otra invitación es que puedan acceder a mi curso. Tengo un curso de apologética que obviamente es más que nada para aportar a este ministerio y poder seguir, ¿cierto?, promocionando
eh, poder seguir llegando a más personas con esto. Así que es un curso que si ustedes lo adquieren, acá ustedes van a tener el contenido, un curso que lo titulé Razones Profundas. ¿Ya? Aquí van a encontrar los módulos y acá van a ser redirigidos a un video a mi canal que está oculto. Ya no es un contenido que está oculto acá, no lo van a encontrar si van a mi canal. Es un contenido oculto, son lecciones largas, ¿ya? Donde aquí, por ejemplo, vemos la importancia de estudiar argumentos, cómo sabemos que el cristianismo es verdadero, lo absurdo de la vida sin Dios y argumentos en favor de la existencia de Dios, como el argumento cosmológico, el argumento teológico, el argumento moral, el argumento ontológico y argumentos en favor de la resurrección de Jesucristo. Y acá incluyo también algunas objeciones que se le hacen a estos dos argumentos, que son las objeciones que mayormente reciben estos dos argumentos, el argumento moral y el argumento cosmológico. Ya es un curso que lo hice con mucho cariño por si a alguien le interesa, ¿cierto? Y quiere aportar al ministerio de forma monetaria, ya puede llevarse este curso y además 2 libros de regalo, que son el libro La Fe Razonable, que está en PDF, ya ustedes lo pueden descargar, no tienen para qué comprarlo, va dentro del curso. Eh, La Fe Razonable, que es el libro que yo les comentaba al principio, y un libro sobre la resurrección de Jesús, de Michael Licona, donde también ahí ustedes pueden ver muchos argumentos o evidencias históricas en favor de la resurrección de Jesús. ¿Ya? Todo esto yo también lo comparto en el video, lo explico, ¿cierto? Con más detalle en los videos del curso, pero obviamente si ustedes lo quieren leer también ahí van a estar de regalo. Así que ustedes pueden acceder a este curso ya solamente por 37.000 pesos. Yo les puedo dejar el link ahí en el grupo y si ustedes realizan el pago obtienen acceso de inmediato a esto, ¿ya? A todo el contenido del curso. Ya, así que esas son mis 2 invitaciones por si a algunos les interesa estudiar a más profundidad, ¿cierto? El tema de la apologética y quisieran aportar a este ministerio para que siga creciendo, les voy a dejar también esa invitación ahí. Se las voy a enviar al grupo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Obviamente, después voy a seguir haciendo talleres gratuitos. Ya, así que si siguen interesados, no se salgan del grupo. Ya, ahí les envié el link por si alguno quisiera adquirir el curso. Así que esas son las 2 invitaciones que les tengo. Probablemente más adelante podamos hacer algo en vivo también, algún curso en vivo. Ya, pero ahí lo vamos a ir viendo. Como yo les decía, esto es un ministerio que está recién comenzando. Estamos completamente en pañales, ¿ya? Completamente en pañales. Así que estamos viendo ahí qué hacemos. Hay otros hermanos que también me están apoyando por ahí. Así que
vamos a ir sacando distintas ideas. No, Paulina, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ya, así que eso, queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo, por quererse educar, eh, que Dios realmente los siga guiando, ojalá Dios les ponga en su corazón esta motivación de seguir estudiando apologética y obviamente nos vamos a estar viendo en otro momento a lo mejor, así que no me voy a ir sin antes hacer una pequeña oración para terminar este taller y que todo lo que hayamos hecho haya sido de mucha bendición para nuestras vidas. Así que los invito a inclinar sus rostros para hacer una pequeña oración. Padre, muchas gracias le doy por darme esta oportunidad de compartir esto tan útil en los días de hoy. Permite, Señor, que lo usemos, que nos hayamos edificado, Señor, con esto y que tú puedas seguir guiando nuestros corazones, nuestras mentes, para que defendamos tu palabra, defendamos tu evangelio y derribemos, Señor, todo pensamiento altivo, todo argumento altivo que se levante en contra de tu conocimiento. Y llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu Hijo amado. Ayúdanos en esta labor, Señor. Te lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una muy buena noche y nos estamos comunicando. Chao, chao. Oh, chao, chao, bendiciones. Chao.